hablaremos sobre la tabla periódica, que es esta herramienta que en química nos permite conocer muchísima información de vital importancia. Muchos docentes hacen que sus estudiantes la aprendan de memoria. Sin embargo, es algo que desde mi punto de vista es una práctica bastante obsoleta y que además no facilita para nada el aprendizaje. Lo que debemos aprender de la tabla periódica es cómo poder utilizar la información que aquí se encuentra de manera apropiada para poder de esta manera abordar diferentes problemas relacionados con la química. Lo primero que debemos saber es qué es la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por número atómico y por la configuración de sus electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Ya más adelante profundizaremos a qué me refiero con comportamientos similares, pero antes vamos a hacer un breve recorderis de lo que hemos aprendido en años anteriores. Cuando buscamos un elemento químico dentro de la tabla periódica, vamos a encontrarlo representado de esta manera. En la tabla periódica, como se pueden dar cuenta, hay diferentes números, cada uno con su significado. Pero por ahora vamos a abordar los principales y vamos a tratar de recordar qué significa cada cosa. Tenemos en primer lugar al símbolo químico, el cual está representado siempre por una o dos letras. Siempre la primera letra se encuentra en mayúscula y si el elemento químico llega a tener una segunda letra, esta se representa en minúscula. Esto es un aspecto importantísimo para evitar confusiones más adelante. El símbolo químico es propio de cada elemento químico. Recordemos que la tabla periódica está estandarizada, por lo que sin importar en qué parte del mundo nos encontremos y qué idioma se hable, siempre el símbolo químico de cada elemento será el mismo. Generalmente, debajo del símbolo químico encontramos el nombre del elemento. Este sí varía de acuerdo al idioma. Casi siempre, el símbolo químico se encuentra relacionado con el nombre del elemento químico escrito en latín. No es algo que ocurra con todos los elementos químicos, pero sí con su inmensa mayoría. Ahora nos encontramos con uno de los datos más importantes que nos puede dar la tabla periódica, que es el número atómico, el cual hace referencia a la cantidad de protones que tiene un elemento químico, es decir, la cantidad de cargas positivas que tiene en su núcleo. Recordemos que esta cantidad no varía. Ningún elemento puede ganar o perder un protón. Esto solamente ocurriría en las reacciones nucleares. Por lo tanto, es un número que se mantiene fijo y que diferencia a un elemento químico de otro. En esta parte encontramos la masa atómica promedio, que corresponde a la cantidad de partículas subatómicas que hay en el núcleo de un elemento químico. Por lo tanto, es la suma de los protones y de los neutrones. Hablamos de masa atómica promedio porque, como recordarán de cuando vimos la teoría atómica, presentan lo que conocemos como isótopos, que son el mismo elemento químico pero que tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo. La cantidad de protones, recordemos que es el número atómico y no puede variar. Por lo general hay un isótopo que es más común que el otro. Por ejemplo, en el caso del carbono, el isótopo más común es el que tiene de masa atómica 12. También hay uno que es muy famoso, que es el carbono 14, que se usa para determinar hace cuánto estuvo vivo un material que es orgánico. Dentro de la tabla periódica también vamos a encontrar otros datos que vienen a ser muy útiles, como el punto de fusión, de ebullición, la densidad, el estado de oxidación y la configuración electrónica, que se explica en otro video. Antes de continuar con la explicación de la tabla periódica, voy a hacer un pequeño repaso sobre la teoría atómica, recalcando algunos de los aspectos más importantes para que podamos entender lo que viene a continuación. Cuando vimos la teoría atómica, vimos que el átomo está conformado por unas partículas conocidas como partículas subatómicas y son de tres tipos diferentes, que son los protones, neutrones y electrones. Vimos también que los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Vimos también que estos se encuentran siempre en el núcleo, mientras que los electrones se encuentran en la corteza del átomo. La cantidad de protones siempre se encuentra fija. Como dije anteriormente, ningún átomo puede ganar o perder protones, cosa que sí pasa con los electrones, ya que como estos se encuentran girando a gran velocidad por fuera del núcleo, es fácil que los pierdan o los ganen. Esta característica es la que facilita
los enlaces químicos que veremos después. Una de ellas, que aunque no es la más apropiada, sí resulta muy didáctica, es esta. Representamos el núcleo del átomo con el elemento químico. Al escribir carbono, yo sé que el número atómico del carbono siempre será 6, por lo tanto siempre tendrá 6 protones. Eso hace que no sea necesario dibujar la cantidad de protones en el núcleo. Está implícito al poner el símbolo químico, que se encuentra rodeado por electrones. Los electrones, aunque pueden ganarse y perderse, cuando un átomo está en estado neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, un átomo de carbono neutro, si tiene 6 protones, debe tener también 6 electrones. Pero estos se encuentran girando alrededor del átomo en lo que conocemos como diferentes niveles de energía, que es uno de los datos importantes que nos da la tabla periódica. Recordando lo que vimos cuando estuvimos estudiando el modelo atómico, recordaremos que el primer nivel de energía de electrones siempre puede contener 2. Acabamos de decir que un átomo de carbono debe tener 6 electrones, por lo tanto, ¿cuántos quedan en el segundo nivel de energía? 4, lo que quiere decir que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Estos son muy importantes porque son los que están propensos a ganarse o perderse. Son los famosos electrones de valencia, que son muy importantes a la hora de establecer un enlace químico. Y es uno de los tantos datos que puedo obtener de la tabla periódica. Antes de continuar con el tema de la tabla periódica y de ver por qué hice un breve repaso sobre la teoría atómica y los niveles de energía, vamos a hacer otro ejemplo de la representación gráfica de un elemento químico. Tenemos ahora el caso del sodio. Como ven, en este caso, el símbolo químico está conformado por 2 letras, la N y la A, que no se parece a la palabra sodio, pero es porque Na viene del nombre en latín del sodio. Vamos a representarlo. El núcleo lo representamos como el símbolo químico. Miramos cuál es el número atómico del sodio. Z es igual a 11. Eso quiere decir que tiene 11 protones. Por lo tanto, un átomo neutro debe tener también 11 electrones, que se encuentran girando alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía, que para el caso del sodio son 3. En el primer nivel de energía, si recordamos, siempre caben 2 electrones. En el segundo cabe 8. Por lo tanto, ya hemos ubicado 10 electrones. ¿Y cuántos deben ser? 11. Eso querría decir que hay uno en el último nivel. Dicho de otra manera, este átomo tiene 3 niveles de energía y tiene un electrón de valencia. Esta información la podemos obtener de la tabla periódica sin necesidad de dibujar el átomo. Es una de las cosas que la hace muy importantes. Una vez uno aprende a manejar esta herramienta adecuadamente, se ahorra uno muchos pasos a la hora de establecer diferentes propiedades, como electrones de valencia, electronegatividad, configuración electrónica, entre otras muchas otras que iremos viendo más adelante. Al estudiar la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que ella está organizada de tal manera que se cumplen lo que conocemos como propiedades periódicas. Para poder conocer esas propiedades periódicas, primero vamos a estudiar cómo está conformada. Vamos a mirar que la tabla periódica tiene 2 cosas que son muy importantes y que siempre es muy importante establecer en un elemento químico, que son el periodo y el grupo. El periodo es la línea horizontal a la cual corresponde un elemento químico. Por lo tanto, eso quiere decir que si nos damos cuenta, la tabla periódica cuenta con ¿cuántos periodos? 7. ¿Por qué no estoy contando estos 2? Fijémonos acá. 57, 58. Realmente estos elementos químicos irían en esta parte de la tabla periódica, sino que se separan para diferenciar un poco sus propiedades. El periodo, además de ser la línea horizontal de la tabla periódica, también me establece cuántos niveles de energía tiene un átomo. Por ejemplo, el carbono. El carbono pertenece al periodo 2. Eso quiere decir que tiene 2 niveles de energía, como lo acabamos de comprobar cuando lo dibujamos. Miremos el caso del sodio, que también lo acabamos de dibujar. El sodio está en el periodo 3. Eso quiere decir que tiene 3 niveles de energía, tal como lo acabamos de dibujar.
Eso quiere decir que si a mí me preguntaran cuántos niveles de energía tiene, por ejemplo, el yodo, yo no tengo que ponerme a dibujar y a mirar y a contar, a acordarme de que el primer nivel de energía siempre tiene 2 electrones, que el segundo tiene 8, que el siguiente tiene 18 y que de ahí en adelante tienen 32. No, yo con el solo hecho de encontrarlo en la tabla periódica ya sé, este elemento pertenece al periodo 5 y por lo tanto tiene 5 niveles de energía. Eso ya me da un indicio de la utilidad de esta herramienta. Los periodos se enumeran con números arábigos del 1 al 7 o también pueden encontrarse representados con letras, aunque hoy en día es más común encontrarlos simplemente con los números. Si por ejemplo yo necesitara saber cuántos niveles de energía tiene el terbio que está aquí por fuera, recordemos que acabo de decir que estas dos líneas es como si se encontraran aquí en medio, por lo tanto el terbio está inmerso dentro del periodo 6. Ahora hablaremos de los grupos, así como el periodo eran las líneas horizontales de la tabla periódica, el grupo son las líneas verticales. Y así como el periodo tenía un significado, los grupos también lo tienen. Los grupos, que son las líneas verticales, son en total 18 y normalmente se representan también con los números arábigos del 1 al 18. Y también se pueden representar con números romanos acompañados de la letra A o B. Así como el periodo tenía un significado que es la cantidad de niveles de energía que tiene un átomo, el periodo me dice a mí cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. Retomando los que dibujamos, el átomo de carbono tenía 4 electrones de valencia. Si nos fijamos, el carbono pertenece al grupo 4A. Sabiendo eso, yo automáticamente sé que tiene 4 electrones de valencia sin necesidad de dibujarlo. Siguiendo el otro ejemplo que hicimos dibujado, tenemos el sodio. El sodio pertenece al grupo 1A. Eso quiere decir que tiene un electrón de valencia. Así podemos seguir con los otros elementos químicos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos electrones de valencia tiene el plomo, simplemente lo busco en la tabla periódica y digo, pertenece al grupo 4A. Eso quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Si quiero saber cuántos electrones de valencia tiene el cloro, lo busco en la tabla periódica. Pertenece al grupo 7, lo que quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Es un dato que puedo deducir sin necesidad de hacer el dibujo del elemento químico como lo hicimos anteriormente, sin tener que recordar cuántos electrones van en cada nivel y ponernos a organizarlos uno por uno. Retomando un poco, si nos fijamos el periodo 1, que es aquel que tiene un nivel de energía, ¿tiene cuántos elementos químicos? 2 diferentes. Eso quiere decir que hay 2 elementos químicos que tienen un solo nivel de energía. Y si recordamos, en el nivel de energía 1 solo caben 2 electrones. Eso quiere decir que tiene sentido. Está el hidrógeno, que en estado neutro tiene un electrón, y el helio, que en estado neutro tiene 2 electrones en ese único nivel de energía que poseen. El periodo 2 tiene entonces 8 elementos en total. Estos 8 elementos son los que poseen 2 niveles de energía y como sabemos, en el segundo nivel de energía caben 8 electrones. De esta manera nos damos cuenta que efectivamente todo lo que vemos en la tabla periódica está muy relacionado con lo que hemos aprendido anteriormente. Dicho en otras palabras, la tabla periódica es una herramienta que tiene unas coordenadas en forma de grupo y de periodo, que está relacionada con un elemento químico y que su posición establece ciertas propiedades, algunas de las cuales hemos visto ya y otras las veremos más adelante. Voy a hacer un ejemplo de los que está en la guía para practicar esto de periodo y grupo. Tenemos encontrar el elemento que tiene las siguientes coordenadas: grupo 11, periodo 4. Entonces los grupos son la línea vertical. Entonces buscamos cuál es el grupo 11. Tenemos que es este. Dice periodo 4, que es la línea horizontal 4, y miramos qué elemento químico es, siendo este el cobre, que se representa como Cu, que está en el grupo 11, periodo 4. Otro ejemplo, tenemos grupo 3, periodo 6. El grupo 6 es la línea vertical, o sea, es esta que está acá, y el periodo 6 es esta línea horizontal. Por lo tanto, el elemento químico que tiene las coordenadas grupo 3, periodo 6 es el
lantano, que tiene este símbolo químico, representado con la letra L mayúscula y la letra A minúscula. Recordemos que siempre la primera letra está en mayúscula y la siguiente en minúscula. Si nos fijamos en la tabla periódica también posee un código de colores que lo vamos a poder ver. Este varía dependiendo de cuál sea el fabricante de la tabla periódica, que en el caso de esta se puede presentar a confusión. Y vemos, por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, exceptuando el hidrógeno, se conocen como alcalinos. Los del grupo 2 se llaman alcalinoterros. Los del grupo 3A se conocen también como carbonoideos. Los del grupo 4A se conocen como carbonoides, porque en él es que está el carbono. El grupo 5A se conoce como nitrogenoides. El grupo 6A se conoce como calcógenos y el grupo 7A se conoce como halógenos. El último grupo es muy importante porque son los famosos gases nobles, que son aquellos que tienen su último nivel de energía lleno y por lo tanto no hacen ninguna reacción química. De ahí su nombre. En la tabla periódica podemos divisar también una línea que es muy importante y que nos será de mucha utilidad a futuro, que es esta línea que estamos viendo acá. ¿Qué significa esta línea? De esta línea hacia este lado podemos decir que son los no metales. Y de esta línea hacia este lado encontramos generalmente los metales, bien sean metales o metales de transición. Por lo tanto, esta línea es muy importante. En este video vamos a analizar una última propiedad que podemos observar en la tabla periódica, que está relacionada con la configuración electrónica que aprendimos en el otro video. Es decir, si nos dimos cuenta cuando hicimos la configuración electrónica del hidrógeno, la representamos como 1s1. La del litio sería 1s2, 2s1. La del sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Así nos vamos dando cuenta que también existe una periodicidad entre la configuración electrónica. De esta manera, todos los elementos del grupo 1 siempre terminan en S1, acompañada del número del periodo en el que se encuentra. El hidrógeno está en el periodo 1, por lo tanto su configuración electrónica termina en 1s1. El litio está en el periodo 2, por lo tanto su configuración electrónica termina en 2s1. El sodio está en el grupo 3, lo que quiere decir que su configuración electrónica termina en 3s1. Lo que quiere decir que si yo necesitara la configuración electrónica del francio, me va a dar cuenta automáticamente que como el francio está en el grupo 7, debe terminar en 7s1, porque hace parte del grupo 1, periodo 7. Lo mismo ocurre con los otros elementos químicos. Por eso en la gran mayoría de las tablas periódicas encontramos también la configuración electrónica. ¿Representada de qué manera? El hidrógeno, como es el primer elemento químico de la tabla periódica, se va a encontrar simplemente así, 1s1. En el caso del litio, la vamos a encontrar como la configuración electrónica del helio, que es el gas noble que se encuentra justo antes de este elemento químico, terminado en 2s1. ¿Por qué 2s1? Porque está en el periodo 2 y en el grupo 1. De esta manera, para el caso del sodio, encontramos la configuración electrónica escrita como la configuración electrónica del neón, que es cual el gas noble que se encuentra justo antes del sodio, continuada por 3s1. Así sucesivamente con todos los otros elementos químicos que pertenecen a este grupo. Volviendo al caso del francio, ¿cuál es el gas noble que se encuentra justo antes del francio? El radón. La configuración electrónica del francio es la misma configuración electrónica del radón, terminada en 7s1. ¿Por qué? Porque está en el grupo 1, periodo 7. Así vemos que todos los elementos que pertenecen al grupo 1A y 2A hacen parte de lo que se conoce como la región S de la tabla periódica. Eso quiere decir que sus electrones de valencia se encuentran en el orbital S. Los que se encuentran del grupo 3A al 8A hacen parte de lo que conocemos como la región P de la tabla periódica, lo que quiere decir que sus electrones de valencia se encuentran ubicados en el orbital S y en el orbital P.
y estos que se encuentran en medio, por eso se representan con la letra B, hacen parte de lo que se conoce como la región D de la tabla periódica. Eso quiere decir que sus electrones de valencia se encuentran en los orbitales S, P y D, y los que están acá separados aparte, por eso se separan, son los famosos lantánidos y actínidos, que corresponden a la región F de la tabla periódica, ya que si nos damos cuenta la configuración electrónica de los electrones de valencia se encuentran en los orbitales S, P, D y F. Ya con esto terminamos la primera parte de las generalidades de la tabla periódica. Ya en el siguiente video veremos otras propiedades periódicas como son la electronegatividad, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización y la afinidad electrónica, entre otras propiedades que podemos observar en la tabla periódica. Recalco, para mí no es importante aprendérsela de memoria. Obviamente existen muchos métodos mnemotécnicos para lograrlo. Desde luego, a medida que uno va cogiendo práctica, se va aprendiendo algunos elementos de memoria, pero eso viene con la práctica. Es mucho más importante aprender a utilizar esta herramienta de manera apropiada para poder resolver los diferentes problemas químicos sin mayor dificultad.